Hermanos y amigos, bendiciones. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aprobados por Dios. El apóstol Pablo ha llegado a Tesalónica, según el relato del libro de los Hechos, capítulo 17, y no ha llegado solo, ha llegado con Silas y Timoteo. Es su segundo viaje misionero y durante 3 días de reposo ha predicado el Evangelio en la sinagoga. Allí muchas personas recibieron a Jesucristo, se convirtieron a Él y empezaron una nueva vida. Esto despertó el celo de aquellos judíos que no recibieron al Señor, que no estaban de acuerdo con el Evangelio. Y levantaron una turba con hombres ociosos, con personas que se les unieron y fueron a casa de un tal Jasón, donde Pablo estaba alojado, a buscarle a él y a buscar a sus compañeros para llevarlos ante las autoridades. Al no encontrarlos allí, llevaron a Jasón y a algunos hermanos que estaban reunidos en el lugar, y al presentarlos ante las autoridades, la acusación, el señalamiento fue este: estos hombres que trastornan el mundo entero están aquí. Mis hermanos y amigos, una acusación como esta es una acusación que exalta el nombre del Señor y que nos lleva a darle gloria a Dios por aquellos hombres que en sus inicios se dieron a la tarea de llevar el Evangelio a toda criatura. Hoy en día es el mundo el que trastorna la iglesia. Hoy en día es la corriente de pensamiento del mundo la que ha minimizado la fortaleza, la vida y el poder de muchos cristianos que se han dejado llevar por las corrientes donde la iglesia ha caído y piensan que al tener estrategias para crecer en forma equivocada, van dejando principios y glorifican a Dios. Aquí estamos hablando de un evangelio de poder, de un evangelio vigoroso que transforma vidas. El apóstol Pablo, después de aquel momento en que ha sido acusado con sus hermanos o por los judíos, deciden los hermanos de Tesalónica sacarle a él de allí con Silas y con Timoteo, y lo hacen de noche y ellos se dirigen a Berea. Al llegar a Berea, la persecución continúa y entonces Pablo decide trasladarse a Atenas, dejando allí en Berea a Silas y a Timoteo. Desde Atenas, Pablo, con su corazón enardecido al ver la ciudad que estaba sumida en la idolatría, envía a Timoteo una razón. Envía a Timoteo a una misión y le dice:
quiero que vayas y te des cuenta de los hermanos de Tesalónica. Cuando él va a Tesalónica, a Timoteo, Pablo entonces se dirige a Corinto. Y en Corinto después se reúne con Silas y con Timoteo, que ha regresado de la misión que le había sido encomendada. Y sorpresa que llena el corazón del apóstol Pablo de gozo, de alegría, porque lo que escucha de los hermanos de Tesalónica son muy buenas noticias. Los hermanos han permanecido, ellos se convirtieron de los ídolos y están sirviendo al Dios vivo y verdadero, de tal manera que mucha gente en otras regiones, mis queridos hermanos, Macedonia y Acaya, han creído también en el Señor, porque ellos divulgaron la palabra, y al hacerlo Pablo llega a decir que de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque los demás están dando testimonio. Ahora Pablo, en esta segunda carta, después de exaltar la fe de los hermanos, hace una defensa del Evangelio, hace una defensa de la obra que ellos realizaron allí. Y si tú notas, hermano y amigo, inicia diciendo: nuestra visita a vosotros no fue en vano, y ustedes lo saben. Y esta palabra, vosotros lo sabéis, la encontramos repetida varias veces en este capítulo 2. Es decir, ustedes son testigos, ustedes vivieron y disfrutaron de lo que fue nuestra estadía allí en medio de ustedes. ¿Y por qué Pablo hace esta defensa? ¿Qué lo lleva a hacer defensa del arduo trabajo? Es bueno que quede claro, Pablo no se está defendiendo de él mismo. Él sabe que el defensor de él es el Señor. Él sabe que el defensor de Silas, de Timoteo y de todos los hermanos en lo personal es el Cristo de la gloria. Y aunque él no responde de manera personal, él lo que está diciendo es que si no salgo al paso y hago aclaraciones a los mismos hermanos de la iglesia, muchos hermanos débiles en la fe, nuevos en la fe y aún algunas personas maduras pueden empezar a creer las mentiras que el diablo está diciendo a través de aquellos opositores. John Stott utiliza una ilustración y nos dice que la gente de esa época que estaba acusando a Pablo dijeron: vinieron, nos predicaron y salieron corriendo y los dejaron a ustedes aquí después de haber hecho con ustedes lo que a ellos les pareció. Mis queridos, cuando la obra del Señor sufre desprestigio y empezamos a desprestigiar o a permitir que se desprestigie a los líderes que nos predican el Evangelio y que tienen buen testimonio, le estamos faltando al Señor. Pablo entonces, mis queridos hermanos, dice: si se llega a desconfiar de los líderes, entonces el mensaje no tendrá un efecto positivo y la obra cesaría. Hermanos, el apóstol Pablo hace mención en este capítulo 2 de sus sufrimientos en Filipo. Aún los azotes que él recibió allí por causa del Evangelio, cuando llegó a Tesalónica, estaban frescos en sus espaldas. El apóstol llevaba las marcas de haber predicado el Evangelio en sí mismo. No solo eran marcas en el alma, no solamente era la angustia, no solamente era la preocupación, no solamente eran esos dolores de parto que Pablo sentía por la iglesia del Señor a nivel general, sino que en su propia carne había sufrido todo lo que muchos de nosotros no hemos sufrido y quizás no llegaremos a sufrir. Recordemos que en esa época los castigos eran severos contra cualquiera que fuese considerado un criminal o que fuese perseguido por causa de la obra del Señor injustamente, porque es una persecución injusta, pero el diablo trata por todos los medios que el Evangelio no corra, que el Evangelio no siga. Ellos están diciendo que no son impostores, dice Pablo. Nosotros trajimos la predicación del Evangelio que no procedía del error. ¿Cuánta gente ha tomado la palabra y erróneamente, enseñando doctrinas falsas,
han llevado a mucha gente por el camino equivocado y mucha gente se ha dejado engañar. No fue por engaño que le llevamos al Evangelio. Mis queridos hermanos, ellos no llegaron allá a Tesalónica ni llegaron a otra parte para buscar con engaño desplazar los principios de las personas para atraerles al Evangelio. En este contexto se utiliza la ilustración del que lleva un anzuelo para pescar un pez. El pez no ve el anzuelo, sino la carnada que va en el anzuelo. Y Pablo cuando dice no fue por engaño, es decir, nosotros no pusimos una carnada en un anzuelo para atraer gente que nos escuchase. Nosotros no ofrecimos ni dinero, no ofrecimos ni sanidad, nosotros no ofrecimos una liberación, ofrecimos el nombre de Jesucristo que puede traer mucho más que todo lo que podemos decir nosotros o pensar o los beneficios que en este mundo, en esta tierra, temporalmente podemos llegar a recibir. Trajimos el Evangelio de salvación. Mis hermanos, y entonces en este orden de pensamientos el apóstol Pablo nos dice que ellos fueron examinados por Dios. No sé cuántos hoy en día podríamos pasar por ese filtro y decir, fui examinado por Dios, y al ser examinado por Dios, fui aprobado por Dios. Sabes que hoy en día hay mucha gente que está haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y no se soporta, mi querido hermano, pasar por un examen que Dios puede hacer a nuestra vida. De hecho, Dios lo hace. Y Pablo cuando dice, mire, nosotros fuimos examinados, fuimos aprobados, y al ser examinados y aprobados por Dios, no por los hombres, no por mi carisma, no porque la iglesia o la gente me aplauda, no porque yo hable bien o no hable bien, sencillamente el Señor nos tuvo en cuenta, el Señor nos miró, el Señor sabe, el Señor conoce. Estas son frases de realidad, de verdad, y cuando uno dice el Señor sabe, conoce y nos ha aprobado, entonces nos entregó el Evangelio, y al entregar el Evangelio ustedes saben que tuvimos que un denuedo auténtico, y al tener un denuedo auténtico para predicarles el Evangelio, nosotros lo hicimos agradando a Dios y lo hicimos con un afecto entrañable. Esas cosas, mis queridos hermanos, necesitamos rescatarlas en la iglesia. Necesitamos rescatar la pasión. Necesitamos rescatar el hecho de que hay que orar y trabajar para que las almas conozcan del Señor Jesucristo, pero eso se logra cuando hay líderes, cuando hay predicadores, cuando hay ministerios, cuando hay personas que están siendo pasadas por la prueba del fuego y a veces hasta por el agua, pero ni el agua le hunde ni el fuego le quema, sino que en ese examen divino, a través de ese sufrimiento que tú puedas estar teniendo, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, a ti Dios te puede estar permitiendo una serie de cosas para que acudas a Jesucristo, para que recibas el Evangelio. Y a ti, hermano, que ya conoces al Señor, no te desanimes, porque si es un examen divino para moldear tu carácter y que tú puedas tener y puedas administrar con la sabiduría de Dios lo que Dios te va a entregar, Él lo va a hacer. Porque la obra del Señor no se detiene. Y como la obra del Señor no se detiene, nosotros seguimos dependiendo del Señor. Quien depende del Señor sabrá que todo lo que Dios le ha prometido ha de cumplirse en su momento. Para Pablo y sus compañeros es importante que los hermanos en Tesalónica mantengan su visión espiritual, su enfoque en lo que Dios ha hecho y en lo que va a seguir haciendo. El ser aprobado por Dios les permitió a ellos tener ese denuedo auténtico. No fue emocional, mis queridos hermanos. Fue algo donde ellos, mira lo que nos dice la palabra, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Ellos se fortalecieron en Dios. Quien se fortalece en Dios en medio de cualquier quebranto
puede soportar y puede seguir adelante. Mira, a veces en medio del mayor sufrimiento, de las mayores acusaciones, es como la semilla que Dios usa para que su evangelio siga creciendo. Y cuando nosotros pasamos por momentos así como los que Pablo está describiendo, que con sus espaldas todavía adoloridas por los azotes recibidos en Filipos, llegó a Tesalónica y predicó con denuedo, hermano mío, fortalecido por el Señor. Era un hombre auténtico que predicó con valentía, intrepidez, confianza, franqueza, sin temor, aunque muchas veces nosotros los humanos estamos expuestos a acusaciones que llenan de temor nuestro corazón. Y aunque Pablo lo pudo haber sentido, mira lo que él nos dice: él fue fortalecido, apoyado en el Señor. Y no solamente tuvo ese denuedo fortalecido en Dios, sino que él fue mucho más atrevido, y dice que lo hizo en medio de una gran oposición. Siempre que nosotros tratemos de hacer la voluntad del Señor, el enemigo de las almas, el enemigo de la iglesia, el enemigo de tu ministerio, el enemigo de tu liderazgo se ha de levantar para oponerse, pero no te olvides que poderoso es el Señor y que nos da las fuerzas para que tú y yo podamos seguir adelante. Siempre que te propongas hacer algo en tu hogar, ora, clama, cúbrelo con la presencia del Señor, con oración. Rodea tu vida, hermano, con la protección que viene de arriba. Mantengamos círculos de hermanos que estén orando por los pastores y líderes, porque la oposición del enemigo, mis queridos, y ustedes lo saben, le decía Pablo a los hermanos, que la gente no aceptaba, que muchos se oponían, que muchos llegaban, que muchos trataban de dañar las reuniones. Y como muchos trataron de dañar las reuniones, ahora vienen y Dios permitió que en medio de la oposición su palabra llegara, penetrara vidas, corazones, mentes, en las tinieblas se dieran sus espacios, porque el evangelio no es de persuasión humana, sino de poder de Dios. Hermanos, Pablo está diciendo, nosotros hemos arriesgado aún nuestras propias vidas para llevarles el evangelio. ¿Cuál es la gratificación? ¿Qué es lo que hemos sacado de ustedes? ¿De qué están hablando ellos? Si hemos sido despreciados, humillados, si nos ha tocado salir corriendo, si nos ha tocado huir muchas veces para que no acaben con nosotros, porque Dios todavía no había terminado el propósito por el cual había llamado a Pablo, a Silas y a Timoteo a que predicaran el evangelio, si la obra del Señor todavía necesitaba extenderse, y muchos lugares donde el evangelio no había llegado necesitaban escuchar la palabra. Entonces Dios les preserva la vida y Él les dice: si nosotros hicimos todo, mis queridos hermanos, pero no desaprovechamos la oportunidad para predicar a Cristo, ¿qué estamos haciendo contra ustedes? Nada. Los que nos acusan no tienen un argumento que sea valedero ni consistente. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nuestra exhortación no procedió de engaño ni de error. ¿Sabe, hermano? Es una palabra auténtica. No hay algo más hermoso que tener una palabra que sea la palabra que viene de arriba, esa palabra que llena el corazón. Nosotros hablamos la pureza del mensaje. Cuando el apóstol Pedro, en su primera carta, el versículo 2 del capítulo 2, escribe a los hermanos, dice: anhelen la leche espiritual, que es la palabra del Señor, no adulterada. Es lo que Pablo dice aquí a los hermanos. Les hemos predicado un evangelio auténtico, un mensaje que no tiene mezclas, una palabra que está trazada correctamente, y esa era una gran preocupación que tenía el apóstol, que los hermanos predicasen el evangelio. Si en tu iglesia hay añadiduras a la palabra, estás en un error. Si estamos sembrando la palabra y la gente va y sella palabra con una ofrenda, estamos en un error. La palabra de Dios es viva y eficaz,
Ella corre, hace la obra para la cual el Señor la ha enviado. Y algunos se han dejado llevar por cosas que no son bíblicas. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, le dice: procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en otras versiones dice que la trazas correctamente. Mis hermanos, no podemos predicar un evangelio que esté mezclado, porque no va a producir los mejores frutos. Pablo dice: nuestra palabra, nuestra exhortación, nuestra predicación, mis queridos hermanos, no procedió de error ni de impureza. No fue por engaño, fue una palabra vivida adecuadamente en el corazón, porque Pablo se convirtió y porque Pablo fue un hombre que toda su vida giró en torno al Señor Jesucristo y a la palabra que el Señor le había encomendado para predicarla. Y cuando había un avivamiento, cuando habían cosas nuevas en la vida de Pablo, todas pasaban por el filtro de la palabra. Y cuando los hermanos se reunían a orar, leían también la palabra. Y cuando había algo en la iglesia, la gente miraba si lo que estaba pasando en la iglesia era real y si era de acuerdo a la palabra del Señor. Y si algo no estaba de acuerdo a la palabra, ellos no lo aceptaban. Hoy en día es la palabra la que tiene que someterse a las emociones de la gente. Y Pablo está exhortando, dice: mira, esto es una palabra auténtica, vivida adecuadamente, con una buena conciencia. No sé de dónde ni cómo, hombres de fe, de sana doctrina, con el ánimo de ver mucha gente congregada, se han desviado. Y hay iglesias muy llenas de mucha gente, y ojalá todas nuestras iglesias rebosen de almas, pero almas que lleguen al lugar y salgan, si llegan vacías, salgan llenas de la presencia del Señor y del conocimiento y la palabra. No almas que lleguen vacías, no a personas que estén allí, mis queridos hermanos, disfrutando de una alabanza y cantando, y muchas veces con el corazón lejos del Señor. Y cuando termina la reunión, salen de ese lugar, pero no se evidencian frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios transforma los corazones. Y Pablo dice: nosotros no fuimos a ustedes a predicarles cualquier cosa. No fuimos con otra intención que no fuera el que ustedes conocieran la palabra. Nuestra fe fue una fe sincera. Y Dios nos confió que llevásemos el evangelio. Y cuando Dios llama a una persona para que sea su embajador, para que sea su representante llevando el evangelio para instruir a otros, esa persona debe mantenerse a los pies del Señor y escudriñar la Escritura, porque la responsabilidad que tenemos cuando enseñamos esta palabra es demasiado grande delante de la presencia de Dios. Hermano, no se acostumbre a comer migajas. Usted y yo no estamos llamados a comer las migajas que caen de la mesa de nadie. Usted y yo estamos llamados a escuchar y vivir una palabra que sea sana, una persona que sea aprobada por Dios. Y él dice, y nos hizo competentes, cuando en 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 6, Pablo le escribe a los hermanos, les dice que él y los hermanos que están con él, los misioneros que estaban con él, hermanos, recibieron su competencia de parte del Señor, fueron aprobados por el Señor, y eso fue por gracia, no por mérito propio. Pablo, en segundo lugar, nos habla que el hecho de haber sido aprobados por Dios no solamente le llevó a predicar con un denuedo auténtico, sino también que ese hecho les llevó a agradar a Dios. Yo no sé usted cuando predica a quién procura agradar. Cuando usted, hermano, abra la palabra y vaya a un grupo de personas que no conocen a Cristo. Cuando usted abra la Biblia, y si usted es predicador en su iglesia o pastor o líder o en un grupo pequeño,
una de las cosas que nosotros debemos entender que el compromiso es predicar la palabra sin quitarle ni añadirle y procurar por todos los medios agradar a Dios. Pablo está dando palabras confrontadoras, predicar en un lugar donde la idolatría era la que dominaba la sociedad, donde la idolatría era la que dominaba las costumbres de la gente, no es fácil. Y hay gente que cuando llega a ciertos lugares como ese, hay gente muy influyente que están practicando el pecado. No nos atrevemos a veces a decir nada porque no queremos que la persona se desagrade. Ahora, la idea no es que usted vaya a caerle mal a todo el mundo. La idea no es que la gente lo desprecie porque sí, pero nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Hay lugares donde no se habla del compromiso del creyente con el Señor. Hay sitios donde para predicar a veces lleva una temática donde el predicador, si es invitado, no puede salir de allí. Es decir, se encajona, se encierra el pensamiento bíblico y la obra del Espíritu. No, hermano, no fuimos llamados para agradar a los hombres. Fuimos llamados para predicar el Evangelio y la palabra de Dios es la que puede, mis queridos hermanos, evangelizar los poderes de la gente y hacerles cambiar sus costumbres, hacerles cambiar la forma como ellos viven. Y si ellos se desagradan, mis hermanos, no podemos hacer nada. La palabra debe ser confrontadora, porque no estaba buscando Pablo, ni Silas, ni Timoteo el favor de los hombres. Ellos no les interesaba que la gente les beneficiara porque fueran a predicar la palabra. Hay algunos que les encanta invitar a alguien a que les hable la palabra, sea en su casa o en su congregación, porque allá no confrontan, allá no son como a la antigua. Y cuando usted y yo leemos las palabras y leemos a Jeremías, el Señor está haciendo un llamado al pueblo a que vuelva por las sendas antiguas. Porque a veces nosotros, con las nuevas olas que se están dando en medio de la sociedad, con la tecnología, con la IA y con muchas otras cosas, estamos perdiendo el camino de la santidad. Se ha perdido el camino del temor a Dios. Hemos perdido, mis queridos hermanos, y hemos dejado que la sustancia de una palabra que es viva y que puede ayudar a traer a la gente cambios profundos en su corazón se pierda. El hogar que está para acabarse y destruirse si recibe a Cristo y si se confiesa el pecado de soberbia, de orgullo, de adulterio o de lo que pueda haber allí, es transformado por el poder de Dios. Aquellos que están atados al homosexualismo pueden salir de allí escuchando la voz de Dios a través de la predicación que les confronte y que pueda traer a sus vidas cambios realmente profundos. Aquella jovencita o mujer que tiene esa atadura del lesbianismo, Dios puede transformar su vida, esclarecer su mente, liberarle y usted empezar una nueva vida tomado o tomada de la mano del Señor. Aquel que está en el alcoholismo puede quebrantarse esa atadura de su vida si usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Tú que estás pensando acortar tu vida o quitar tu vida o proceder contra ti, como lo quieras llamar, aquel que está pensando en el suicidio, quiero decirle, el Señor Jesucristo le ama y la vida le pertenece al Señor. Y es posible que al escucharme tú digas, es que usted no sabe por dónde estoy pasando, es que usted no sabe lo que yo vivo, pero hay un Dios que en tu estado depresivo y en tus fracasos y en tu dolor te puede tomar sin reprocharte, perdonarte, lavar tu corazón, limpiar tus heridas, sanarte física y emocionalmente y hacer que tu vida sea transformada por completo. Es este evangelio donde Pablo dice, nosotros no hicimos nada que no fuera lo que fuera la palabra de Dios, lo que Dios nos entregó, porque Él prueba nuestros corazones. Mire, nosotros fuimos allí y predicamos y no encubrimos avaricia, no fuimos a predicar por dinero, no fuimos
fuimos a pedir que la gente hiciera cosas, ni a hacer mercadería de la gente, como Pedro dice a las hermanas, que harán mercadería de vosotros. No, ellos fueron, no usaron palabras lisonjeras para buscar el aplauso de los hermanos, ni para que la gente dijera, oye, qué palabra tan motivadora. Las palabras motivadoras son necesarias cuando nos van a afirmar, pero la palabra confrontadora, mis queridos hermanos, es lo que la iglesia del Señor está necesitando para que lo cojo se meta en el camino y podamos vivir una vida agradable a Dios. No buscaron la gloria humana. Es que el buen nombre de ese hombre llena iglesias. Las multitudes lo aprietan. ¿Estás aprobado por Dios? Si lo que tú estás viviendo Dios lo aprueba, bendito sea su nombre. Si lo que tú estás viviendo Dios no lo aprueba, estás buscando la gloria de los hombres, y toda gloria de los hombres es pasajera. Algún día nos iremos con el Señor y vendrán otras personas que van a ser admiradas y señaladas también. ¿Qué es lo que debemos procurar nosotros? No un beneficio personal en la obra del Señor, no hacer del púlpito un lugar, hermano, donde nosotros tengamos la piedad como fuente de ganancia, sino que el nombre del Señor sea dado a conocer y que Él sea glorificado. Pablo, ante todo esto, le dice a los hermanos, saben, nosotros tenemos un testigo que es verdadero. Dios es testigo. Dios conoce las intenciones de los corazones. No hay alguien que sea un lector de corazones como es el Señor. No hay nadie que lo pueda leer. Las intenciones de tu corazón, el por qué te acercas a una persona a hablarle, el por qué estás en un lugar predicando, el por qué tú haces lo que haces, todo eso lo lee el Señor. El por qué muchas veces nosotros no hacemos las cosas como Dios quiera, eso lo sabe el Señor. O si lo hacemos bien, también el Señor lo conoce y lo aprueba. Y cuando Dios desaprueba algo es porque las cosas no se hacen a la voluntad de Él. Mis queridos hermanos, prueba los corazones y aprueba sus mensajeros. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no cambia porque tú cambies. Dios sigue siendo el mismo. Si hay uno de los atributos inmutables de Dios, es ese, de los atributos no transferibles de Dios, es su inmutabilidad, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora Pablo y Silas y Timoteo no solamente se apoyaron en el Señor para tener un denuedo auténtico, no solamente hicieron la obra del Señor para agradar al Señor, sino que mira, ellos hicieron la obra del Señor con un afecto entrañable por la iglesia de Cristo. Tenemos que hacer iglesia aprendiendo que mi hermano le pertenece a Cristo. Hermano que me escuchas, el único dueño de tu vida se llama Jesucristo. En ninguna parte de la Escritura tú encuentras que hay una cabeza diferente a Cristo en su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia Él la ha organizado dando ministerios. El pastor es la persona que debe velar por el rebaño y entregarle cuentas al Señor. Los ministerios están para que el Señor les bendiga y les ayude de una manera especial. Y Pablo aquí dice, mire, nosotros fuimos con ustedes, donde ustedes y les predicamos y nuestro afecto fue entrañable. Ellos fueron a apacentar la grey del Señor. Cuando Pedro escribe a los hermanos que están en la diáspora, allá también habían manipuladores espirituales. Allá había gente a la que había que rendirle pleitesía y estaban al frente de la obra. Y Pedro dice, mire, hay que estar al frente ayudando a los hermanos en la primera epístola, el capítulo 5, versículo 2-7. Y él dice, apacentar la grey del Señor. Es una carta hermosa también dada a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está herida porque hay gente sin escrúpulos que ha hecho de ellos lo que ha querido. Ovejas que están desorientadas y ven
al Señor en su pastor. No, el pastor es el pastor, el Señor es la cabeza de su iglesia. Escasamente uno como hombre es cabeza de su casa, que eso sí lo dice la Escritura. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la esposa. Pero la iglesia tiene una sola cabeza, es Cristo. Y mis hermanos amados, este hombre de Dios, Pablo, juntamente con sus hermanos, dice que fue con una ternura maternal a ayudar a esos corderitos, a esas personas que estaban naciendo en la fe. Una persona que nace en la fe también quiere entregarlo todo cuando nace de nuevo. Y ellos fueron sin ejercer señorío, sin explotar al pueblo. En cierta ocasión alguien me preguntó algo muy delicado acerca de un líder que está al frente de una congregación, y este hombre exigía a los hermanos de su iglesia que tenían que llegar más temprano un día en el cual él celebraba su cumpleaños, y no solamente les exigía eso, si estaban trabajando debían pedir permiso en ese lugar, y no solo pedir permiso, sino también tenían que dar una cuota de regalo para celebrarle a él el día en que Dios le permitía cumplir su año. Hermano, esto es tiranía. A la iglesia no se le exige ese tipo de cosas. A la iglesia se le exhorta para que busque de Cristo. A la iglesia se le exhorta para que viva en santidad. A la iglesia se le exhorta para que aprenda a amar al Señor, y no para explotarla ni para quitarle nada a los hermanos. Y la iglesia se le debe enseñar a diezmar, a ofrendar, pero porque la Biblia lo dice, no porque nosotros tengamos que sacar un provecho personal de esto. Cuando la iglesia diezma y ofrenda, debe entender, mi querido hermano, que son formas que Dios ha establecido en la Escritura para que usted y yo aprendamos a ser generosos, para que usted y yo también aprendamos a tener una disciplina, para que usted y yo aprendamos a obedecer, y que esos diezmos y ofrendas se utilizan para el avance de la obra. Y es verdad, muchas veces para el sostenimiento de los obreros, pero cada congregación debe tener una organización que el mismo gobierno lo exige para que las cosas sean claras. Mis hermanos, el afecto de ellos era tal que llegaron a decir: mire, nosotros no solamente quisiéramos haber llevado el evangelio a ustedes, sino entregarles nuestra propia vida. ¡Qué gran afecto! Pablo dice a los hermanos allí: y recuerden que nosotros tratamos de no ser gravosos entre ustedes, sino que trabajamos con nuestras propias manos. Era una conducta intachable la del apóstol, mientras que otros venían a tratar de frenar la obra haciendo acusaciones de este líder de Dios, de este apóstol maravilloso que el Señor levantó de una manera sobrenatural para que el pueblo de Dios pudiera vivir como hoy en día nosotros podemos hacerlo, leyendo en estas cartas que él escribió a la iglesia bajo la guianza del Espíritu Santo lo que es la conducta cristiana y lo que es la teología adecuada para mantener una vida consistente, una vida estable en las manos del Señor. Ellos fueron consolados con amor, como el Padre a sus hijos. Y no fueron consolados de cualquier manera. Había una consolación, y lo dice el escritor, lo dice Pablo. Recuerden que les consolamos personalmente, a cada uno, de acuerdo a lo que estuviesen viviendo. Mis hermanos, el evangelio es el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, y la iglesia manifiesta ese amor. Y la gente del mundo que no conoce a Cristo, si ven una iglesia que se ama, se une, porque no hay algo que atraiga más como un imán fuerte y poderosamente que el amor de Cristo. Ellos exhortaban amorosamente, no maltrataban, no herían a los hermanos, y les exhortaban a que ellos vivieran como es digno del Señor. Hay gente, mis queridos hermanos, que necesitan ser ministrados de manera especial y poderosa por Dios. ¿Sabe, hermanos míos? Le escuché a un gran teólogo decir que
La iglesia necesita, esta iglesia actual del Señor, una revisión. Y en medio de la revisión, una reforma. Porque hay cosas que se han desviado. Hay personas, hay misiones que han tomado caminos equivocados. Concluimos. Dios se complace cuando nosotros, como creyentes, decidimos agradarle con nuestra manera de vivir y servirle de todo corazón. Amada iglesia del Señor, que la paz de Él resplandezca sobre ti, que su gozo permanezca en tu corazón. Mantente firme, no des un paso atrás. Hermanos siervos del Señor, vamos a seguir predicando el Evangelio. En medio de tantas acusaciones, luchas, problemas, recordemos, Cristo está con nosotros. Amigo que me escuchas, quiero invitarte a que recibas a Cristo, a que tú le digas al Señor, ven a mi vida, te necesito. Puedes orar conmigo y decirle al Señor en este momento, Señor Jesús, hoy te acepto como el Salvador de mi alma y el Señor mío. Te pido que entres en mi corazón, que perdones todos mis pecados y que mi nombre esté escrito a partir de este momento en el libro de la vida y que yo sea parte del cuerpo de Cristo y empiece a vivir una vida totalmente nueva, diferente y renovada para tu gloria y para tu honra. Si hiciste esta oración de fe, llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén.